Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. Él era un muchacho plástico. Rubén Blades, dice Rubén Blades que él se pronuncia Rubén Blades y él se unió a este movimiento con esa canción que en su momento ahora está totalmente actualizada con unas imágenes que dan espanto, pero que en su momento la conocíamos todos, ¿verdad? Hace años. Bien, esto forma parte de esta campaña Chao Plástico Desechable. Nosotros ya hablamos sobre esto con Alberto Quesada Rojas, que es asesor de incidencia política en contaminación marina de la Fundación Mar Viva, que es quien está trabajando duro por estos temas desde hace muchos años también. Entonces, ya él nos había planteado el tema y yo le dije, no, con esto vamos a seguir porque la gente necesita conocer más del plástico para tomar la decisión de no usar plástico. Pero resulta que eso no es tan fácil, no es como hablar del plástico por hablar del plástico, no. Hay diferentes tipos de plástico, cuáles sí, cuáles no, por qué sí, por qué no, aunque la idea final sea no usar más plástico. A ver si me expliqué bien, Alberto. Buenos días, cuéntenos. Buenos días, doña Amelia, buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Un placer estar acompañándolos por acá nuevamente, muy emocionado. Y efectivamente, lo primero es pues no usar plástico en la medida de lo posible, pero ante la realidad, y como hablábamos la vez pasada, de que es difícil en este momento renunciar por completo al plástico, que lo tenemos presente en muchos espacios, sí es importante empezar a entender qué tipo de plástico es el que estamos utilizando, en qué se diferencian, son muchísimos los que existen, y también muy importante ir llamando la atención sobre que deberíamos conocer, no deberíamos ser expertos, y eso es una de las posiciones más importantes de la Fundación Mar Viva, y es que no deberíamos ser todos consumidores expertos en química para saber qué tipo de plástico debemos consumir o no. Debería ser algo de mucha transparencia, y nosotros como consumidores, por ejemplo, deberíamos tener derecho, consumidores y consumidoras, deberíamos tener derecho a saber, qué sé yo, como hablaban ahora de la información nutricional de los productos que nos comemos, deberíamos, por ejemplo, ver una etiqueta que diga qué tipo de plástico en detalle y cómo se gestiona en detalle, si es que tiene alguna forma de gestión, por ejemplo, que eso no existe en la actualidad. Eso es cierto, en todo lo deberíamos hacer, pero eso es cierto, y tener la oportunidad, ¿verdad? Y tener la oportunidad. Entonces, ¿qué debo hacer antes de embarcarme con el plástico? ¿Cuál es el menos conveniente, para decirlo así? Y acá, digamos, más allá de la parte de la fórmula química y de la composición química, que esa es una discusión muy técnica, es una conversación que podemos tener, que vamos a tener, pues, creo que lo más importante en este momento es, dependiendo del uso, y ahí es donde entramos en la gran barrera o diferenciación que existe entre plásticos en general y plásticos de un solo uso. En el sentido de que todos van a permanecer en el ambiente por miles de años, ninguno es biodegradable, todos van a estar contaminando. Definitivamente hay una gran diferencia entre el plástico que, por ejemplo, yo tengo hoy en mis anteojos, que en principio me va a durar un montón de tiempo, versus el plástico, por ejemplo, de una botella. Entonces, todo lo que sea de un solo uso, botellas, bolsas, pajillas, empaques, el empaque del empaque, porque ya vemos que hasta cuando uno va, si van a comprar empaques, vienen en empaques.
todos estos tipos de plástico podemos ir definitivamente eliminándolos. El cambio en nuestras vidas para eliminar este tipo de plásticos realmente no tiene un costo ni económico ni en el día a día tan grande como el beneficio ambiental que realmente va a generar. Y además, si en alguno de esos casos de estos plásticos de un solo uso nos movemos a las alternativas, estaríamos además promoviendo un comercio y una industria de alternativas que le va a permitir ir creciendo a estas alternativas, ir bajando precios y generar empleo, generar encadenamientos productivos. Por ejemplo, la vez pasada no lo mencioné, el fin de semana compré aplicadores para los oídos, con toda la discusión que eso pueda tener de cómo se deben de limpiar o no, que vienen de bambú y con algodón. Este tipo de aplicador que sustituye al que se hacía de plástico lo está produciendo la misma empresa que produce los de plástico, solo que ya no está comprando materia prima plástica para hacerlo, sino que está comprando bambú. Entonces está generando una gran producción de ahora artículos de bambú, que el bambú es excesivamente económico, bueno, bastante económico, y lo está haciendo la misma compañía que produce el algodón en el país. Entonces se generan oportunidades económicas y oportunidades de empleo y demás en el área de las alternativas, definitivamente. Con esto es como todo, ¿verdad? Si usted sataniza las cosas, después al final, ¿verdad? O si usted las defiende a muerte, tampoco, no camina la cosa. Entonces, inclusive vamos a hablar con 3 emprendedoras que están tratando de darle alternativas a las personas. Vamos a ver, usted dice bien, hay que ir cambiando. Hay mucha gente que quiere cambiar ya, y comienza uno a ver que los ganchos en los que le traen la ropa del dry cleaning y todos los que sale del dry cleaning, y yo uso el dry cleaning porque para la ropa que yo uso para trabajar lo tengo que usar el dry cleaning. Y entonces dice uno, ¿qué pasa con ese plástico? ¿Cómo se podría cambiar eso? Vea, eso es, no quiero saber cuánta. Primero, la empresa debería ahorrarse plata, pero ¿cómo funciona eso? Eso es un ejercicio para usted, Alberto. Sí, bueno, yo le puedo casi que garantizar que el plástico, por ejemplo, de estas bolsas, por ejemplo, de estos que vienen en el dry cleaning, porque muchos utilizan un gancho, más bien en el dry cleaning utilizan un gancho de un tipo de metal. Sí. Entonces ahí, al menos que yo también utilizo el dry cleaning, lo que hago es devolver esos ganchos cuando yo también. otra, ¿cómo se llama? Prenda para lavar. Donde sí lo vemos, por ejemplo, en el tema de los ganchos plásticos, lo vemos, por ejemplo, en tiendas por departamentos, que tienen este montón de ropa, sobre todo estas tiendas, para no mencionar ninguna marca, en el marco del respeto, una cantidad de pasillos enormes y que traen un montón de ropa, que también eso es un tema, doña Amelia, ¿verdad? Y quienes nos escuchan, el tema de esta moda rápida, ¿verdad? Porque toda esa ropa es de plástico y esa es otra gran discusión. Pero bueno, estos ganchos difícilmente se reciclan, por ejemplo. Mucho de esto es lo que se exporta a otros países con el cuestionamiento de a dónde y para qué fines. Yo los invito a que vean un documental de 45 minutos que se llama The Plastic Wars en YouTube, donde de hecho hay unas escenas de centros de acopio en Estados Unidos que tienen acumulados toneladas de ganchos de este tipo de tiendas por departamentos que no tienen cómo reciclarlos en realidad. ¿Por qué? Porque económicamente no es rentable, porque el producto de ese reciclaje va a ser mucho más costoso que la materia prima virgen. Y al final esto es un mundo de negocios. Entonces yo, si necesito comprar materia prima, voy a comprarla más barata, porque yo hago negocio, ¿no? Entonces ahí hay un gran problema. ¿Cómo se puede sustituir? Sencillamente no guindándolos en ganchos, poniéndolos doblado como siempre se había hecho antes. En el caso del dry cleaning, existen protectores con un zipper, ¿verdad? De otros materiales, casi siempre tela para los trajes y ese tipo de ropa que requiere un cuidado para que no especial. le pongan el plástico ese encima con que lo cubren. En Panamá, eso es uno de los ejemplos de los plásticos que se prohibieron con la ley que se aprobó el año pasado. Ver. Por ponerle un claro avance. ¿Y qué hacen? Una de las opciones que sí es muy claro, que también es un tema que nos gustaría conversar, es no se va a permitir en Panamá, por ejemplo, que todos estos plásticos se sustituyan
por plásticos de origen biológico. No se va a permitir eso. Y el plástico de origen biológico es lo que aquí en Costa Rica se está promocionando, publicitando como plástico biodegradable o bioplástico. Por ejemplo, en Panamá eso no se va a permitir porque el plástico de origen biológico tiene el mismo impacto en el ambiente que el plástico tradicional. ¿Y cómo lo diferenciamos? Eso es una muy buena pregunta y eso es parte del llamado de atención que nosotros hacemos. Porque desde el punto de vista físico, es decir, de verlo, se ve prácticamente igual. En el caso de Costa Rica, lo que están es promocionándose o publicitándose con ciertas etiquetas, certificados chiquititos que dicen 100% biodegradable. En muchos casos, por ejemplo, en las bolsas, viene el título así enorme, 100% biodegradable, bolsas de plástico 100% biodegradable. Y eso no es cierto. Ahí hay una gran deuda en tema de etiquetado y de regulación de parte de las autoridades del Estado, de que los consumidores tengamos acceso a una etiqueta que diga la verdad. Claro, pero eso es algo que debería ser ilegal y contra los derechos de las personas. ¿Cómo puede ser posible que me digan 100% biodegradable, yo feliz lo compro y que está mintiendo? O sea, eso no puede ser. Totalmente, doña Amelia, y esa es la preocupación más grande, porque no solo es un tema del impacto al ambiente, sino, como usted bien lo menciona, es un tema de derechos humanos, de acceso a la información. Ahorita, incluso en el contexto del acuerdo de Escazú, es un tema de acceso a información real, veraz y oportuna. Lo cierto es que la mayoría de estos plásticos son compostables en instalaciones industriales, o sea, requieren una instalación muy particular, muy específica, que no viene, nada de esto que yo le estoy contando viene detallado en la etiqueta. Sencillamente reducen su certificado, que es internacional, que es normalmente o de una norma australiana, o de una norma europea, o una norma de los Estados Unidos, lo ponen en chiquitito y traducen en etiqueta publicitaria 100% biodegradable. Cuando usted lo que revisa, el certificado por detrás, y lo que dice es Industrial Compost. O sea, ahí hay una gran distancia entre lo que están publicitando y lo que realmente tienen de certificado. Y eso es una gran deuda de parte tanto de las personas que comercializan este tipo de productos, claro, y del Estado, definitivamente, porque al final nosotros, y voy a insistir, no tenemos por qué ser consumidores expertos en química orgánica para ir a consumir y comprar de forma sostenible. No. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos definitivamente. Necesitamos información. Yo, como mis hijos han estudiado afuera, cuando he ido a varios países a verlos, veo cómo van cambiando la cultura en todo. Primero, que venga la información de cada cosa que usted compra y que usted sepa lo que está comprando, y ya usted con su responsabilidad, ¿verdad? Y eso en todo lado, en Europa y también en países de América Latina avanzados en eso, como Chile, por ejemplo. ¿Qué pasa en Panamá? Que usted me habla esto de Panamá, ¿qué es lo que pasa? ¿Tiene una legislación diferente? ¿Qué pasa en Panamá? Sí, definitivamente tienen una legislación diferente, es reciente, o sea, todavía no se está empezando a implementar, porque como también conversamos la vez pasada, cualquier cambio, sobre todo si es una prohibición en temas de plástico, no se puede emitir de un día para otro. Hay que ser razonables y proporcionales en la formulación de legislación en políticas públicas, y debe tomarse algún tiempo para poder adecuar tanto los procesos económicos como los procesos sociales, sobre todo cuando hay una aplicación de plástico que va a salir del mercado, debe un poco acomodarse. Entonces todavía no hay una implementación detallada que podamos decirle, bueno, esta es la evaluación y demás, esperamos a final del otro año poder tener, porque es durante este año que va a empezar el proceso de implementación, pero ellos tienen una ley de prohibición de plásticos diferente a la de nosotros. La de ellos es muy clara, de hecho, porque la ley de ellos dice ninguno de estos plásticos que se prohíbe puede ser sustituidos con plásticos de origen biológico o bioplástico. Caso contrario, para que veamos muy clara la diferencia, la ley que tiene Costa Rica, que se llama Ley para combatir la contaminación por plásticos, que fue aprobada el año pasado y que hoy todavía el Ministerio de Salud no ha reglamentado y no ha entrado en vigencia, esa ley establece la posibilidad de que todos los poquitos plásticos que ahí se prohíben, como las pajillas y algunos tipos de bolsas muy particulares, puedan ser sustituidos por plásticos de origen biológico. Totalmente contrario a lo que hace Panamá y a lo que recomienda Naciones Unidas, por ejemplo, que es muy clara que el tema de los plásticos de origen biológico no ofrecen una alternativa real, ofrecen una opción de investigación e innovación. O sea, necesitamos invertir en innovar, porque definitivamente producir plásticos con una base vegetal, un origen biológico, puede tener una gran oportunidad
hacia adelante, pero hoy no se pueden comercializar como alternativas al plástico y menos aún como biodegradables, tal y como está pasando en este país, e incluso la legislación así lo reconoce. Entonces ahí es donde vemos una ley que definitivamente se separa de la ciencia, de la técnica y la información. Ahora, vamos a ver, porque todo esto hay que irlo cambiando poco a poco, pero eso de esa ley ya es muy preocupante. Y cómo ir cambiando las cosas siempre es muy preocupante. Yo que ando con la camiseta, no me ha dicho, que ando con la camiseta de Chao Plástico Desechable. Vea, ¿cómo hacemos para ir poco a poco? Esta ley ya es preocupante porque eso nos pone de frente a que no nos educan. Vea este muchacho todo lo que sabe. O sea, si usted sabe, usted puede hasta incidir en los diputados antes de una ley, y los diputados deberían saber y estar actualizados sobre ese tipo de cosas, porque todo el tiempo que se pierde en aprobar una ley para que después esté desactualizada en el mejor de los sentidos y por desinformación y mala preparación, lo mismo con el etiquetado y ese tipo de cosas. ¿Qué deberíamos pedir cuando vamos a comprar algo para que y nos lo dan en plástico, que venga algún tipo de información? ¿Cómo manejar eso? Y en relación al dry cleaning, pues cada persona debería hacerse responsable de que no le ponga la bolsa plástica. Esa es mi idea, pero en fin, adelante, por favor, Alberto. Gracias, doña Amelia. Y sí, empezando por lo último, definitivamente hay un nivel de acción individual importantísimo, como no solo en el dry cleaning llegar y decir por favor no me ponga la bolsa, sino el mismo que se puede aplicar cuando uno va a comer y por favor sírvame con cubiertos y cubertería, platos y demás que no sean desechables, porque aquí tampoco el objetivo es cambiar lo desechable de un tipo por desechable de otro tipo, porque igual estaríamos generando impacto ambiental. Lo ideal es ir dejando esta vida, digamos, de consumo y desecho inmediato. Entonces hay opciones, hay un montón de lugares. Nosotros cuando íbamos a la oficina había un restaurante chino muy cercano al que nos, digamos, parecía que era rico y nos hubiera gustado ir, pero en el mismo restaurante servía en poliestireno expandido, lo que aquí conocemos como estereofón. Entonces nunca comimos ahí, por ejemplo. Entonces ese es un tipo de cosas que se puede hacer. Igual hasta en las cadenas, ¿no? A veces es un poco más complicado cuando es un negocio más grande, cadenas de estas internacionales, que hay que, por favor no me ponga la pajilla, por favor no me ponga la tapa y sírvame menos refresco. La vez pasada que les contaba que fuimos a comprar tacos, entonces las papas, la muchacha me dice, es que no caben en ese tarro que usted trae. Entonces yo, bueno, écheme las que quepan, porque ese es el tarro que ando y prefiero el tarro que yo después llego y lavo a mi casa que uno de poliestireno expandido. Eso por un lado. Respecto al etiquetado, eso definitivamente es una conversación que se tiene que tener, doña Amelia. Eso es si bien desde Fundación Mar Viva nosotros tenemos conocimiento, tenemos información técnica para aportar a la discusión, no es una decisión que Mar Viva pueda imponer ni dirigir sola. Tenemos que hablarlo, es parte de la transparencia que están dispuestas las industrias y los importadores de este tipo de plásticos a poner en la etiqueta, que están dispuestos los diputados y las diputadas a obligar a que eso pase, y también el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud como autoridades rectoras, en particular el Ministerio de Salud, la autoridad rectora en el tema. ¿Y qué decimos desde la sociedad civil, especialmente desde las organizaciones con un perfil técnico? ¿Qué proponemos? Entonces, desde el lado de nosotros lo que proponemos es definitivamente transparencia, claramente y directamente. Si el plástico es un plástico compostable en instalación industrial, que la publicidad diga eso, compostable instalación industrial. Ojo, corolario de esto, no existen las instalaciones industriales en el país, prácticamente. No existe una opción, que esa es una de las grandes críticas a nivel desde la OCDE, de hecho, y desde las Naciones Unidas, es que estos plásticos son potencialmente compostables en instalaciones que no existen. Exacto. Que no sean. Entonces, al final, definitivamente, entre el plástico de origen biológico y el plástico tradicional, el resultado ambiental es el mismo. Pero hay una gran diferencia, el resultado económico es peor porque son mucho más costosos. Entonces, estas cadenas, por ejemplo, los restaurantes que cambian las pajillas normales por las pajillas de origen biológico pensando que están haciendo algo bueno, lo que están es cayendo en un engaño. Y en un engaño que les cuesta más plata. Entonces, al final, cuando Mar Viva se acerca, por ejemplo, en el programa Establecimientos Comprometidos con Chao Plástico Desechable, lo que les pedimos es no de pajilla. No entregue pajilla a menos de que sea
extremadamente necesario desde el punto de vista de algún tipo de enfermedad, de alguna persona que no pueda pues acercarse, que no sea solamente con la boca al vaso, o algunos ejemplos de bebidas que vienen que son muy espesas. Y ahora una de las personas que nos va a acompañar, Mónica, ella tiene una experiencia, que es una de las personas con las que hemos trabajado desde hace muchos años, donde se pueden utilizar pajillas de acero inoxidable e incluso sumarlas como parte del producto, como un valor agregado. Compre este batido delicioso, pero además le regalamos una pajilla de acero inoxidable para que se la lleve a la casa. Y entonces además se vuelve como una estrategia de mercadeo muy bonita, donde el consumidor y consumidora tiene un beneficio, un valor agregado no solo al producto rico, sino que también algo que se puede llevar a usar en la casa muy bonito. Entonces ahí hay opciones, pero definitivamente, doña Amelia, y quienes nos acompañan y nos escuchan y nos ven, es importantísimo que la etiqueta diga la verdad, tal cual. Así es. Vea, les voy a decir una cosa. Ahora vamos a ir con estas emprendedoras para que ustedes vean que sí se puede ir cambiando las cosas. Despacio o rápido, depende de usted. Este es algo que los jóvenes están haciendo, que no haya un gap entre jóvenes y grandes por esto, sino cómo nos unimos para ir buscando formas de cambiar las cosas y obligando a los negocios a cambiar las cosas. O sea, eso también es importante en última instancia, pero que no nos divida jóvenes y grandes el hecho de que el tema del plástico está ahí hace rato esperando y que te necesitamos esto. Ando con mi potecito o ando con mi bolsita de tela o sea, es un cambio. Lo otro es más fácil. Y hay gente que dice, pues si yo tengo para pagarla, la pago. No, si usted tiene conciencia, sabe que el ambiente ya no aguanta, y no aguanta, y no aguanta. Y que usted forma parte de ese daño que se le está haciendo. Y el ambiente se devuelve como se está devolviendo. Y tenemos un cambio climático que cada día nos pone a pensar. Yo decía que los abejones de mayo me llegaron en abril a la cocina una noche y dije yo, ¿qué pasó aquí? Bueno, pero también otra gente me decía, doña Amelia, ¿usted qué quiere tanto las ranitas y qué quiere tanto? Le digo, sí, yo quiero todos los animales, quiero los árboles. Dice uno, ¿cómo? Con este cambio climático, ¿qué hace un árbol de mango? ¿A qué horas va a poder comenzar el proceso de hacer un mango? ¿Qué hace una lechuga? O sea, todas las cosas en el planeta están siendo impactadas. Tenemos la posibilidad nosotros de ir cambiando poquito a poco. Sino que me cuente Amelia, una tocaya, Gutiérrez Blanco, de la cadena Premium Nosara. El proyecto se llama Harmony Projects y ella es la gerente de Vías y Alimentos, me puso, nuestro proyecto se basa en una estructura muy nueva, regenerativa, que promueve involucrar a la comunidad. Somos una empresa social. Amelia es una de las 3 emprendedoras que está conmigo para contarnos cómo propiciar ese cambio y qué resultados tiene. Adelante. Hola. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Amelia. Contanos. Ok. Bueno, mucho gusto a todos y a la tocaya, doña Amelia. Vamos a ver aquí que se me descontrola. Listo. Bueno, dentro de las iniciativas que estamos trabajando nosotros es todo relacionado a lo que es regenerativo. Durante mucho tiempo hemos hablado de sostenibilidad y nos damos cuenta que la sostenibilidad va un poquito más allá y entramos en un proceso que le llamamos regenerativo. Esto básicamente lo que quiere decir es que necesitamos no solo extraer al suelo, sino también reponer lo mismo que estamos extrayendo al suelo, y ahí es donde se vuelve una dinámica diferente y un poquito complicada. ¡Está Mónica! Ahí está. No está en otras, Mónica. A ver, se vuelve complicada porque, ¿qué le pasó a usted? ¿Cómo estuvo la experiencia? En realidad es porque estamos en un momento de retos en donde nos cuesta entender, donde es más fácil abrir y cerrar productos, donde es más fácil buscar proveedores que son masivos, que nos resuelvan un poco la vida operativa en los hoteles, y esto es donde se nos complica un poco, ¿verdad? Porque al hablar ya de temas de sostenibilidad y regeneración, empezamos a hablar de que necesitamos más proveedores para un producto, porque los proveedores no nos van a poder suplir porque son de menor escala,
y porque vamos a hablar también de un tema de localidad, en donde básicamente necesitamos tener más contactos porque no se da un abastecimiento normal. Entonces esos son los retos que hemos estado encontrando a nivel de este tipo de cosas. Ahora, aquí lo importante es que no es imposible y que sí se pueden realmente generar cambios a nivel de comunidad. Y esto relacionándolo al plástico, sí se pueden generar esos cambios. Bueno, Nosara es una comunidad muy particular, es muy interesante. Aquí la gente realmente sí es muy consciente de los temas de reciclaje y de que realmente necesitamos disminuir para mantener los océanos, para cuidar un poquito los suelos. Pero esto va un poquito más allá. Es un poco como generar esa conciencia a través de los equipos, de los colaboradores y de la comunidad para ir generando cambios. Entonces, hay cosas súper fáciles que podemos hacer. Eliminar la pajilla. Ahora hay un montón de métodos para eliminar la pajilla o simplemente no ponerla, ¿verdad? Porque quien dijo que la pajilla era importante en un servicio de alimentos, ¿verdad? Entonces, algo tan simple como eliminar una pajilla ayuda un montón. Las tapas de los vasos desechables son plásticos. No hay ninguna tapa ahorita en el mercado que sea 100% que no sea plástico. Entonces son formas que podemos ir metiéndole un poquito a la gente, generar historias o contenido, storytelling, a los clientes para enseñarle un poquito por qué podemos dejar de hacer eso y por qué lo hacemos. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona la gente? Ejemplo, como no servir atún, porque dañamos los mares, porque es un producto súper explotado. Y poquito a poco se le va explicando a los clientes por qué hacemos ese tipo de medidas. Medir la cantidad de plástico que usamos, por ejemplo. Eso es una cachetada a la realidad, porque cuando uno empieza a pesar toda la cantidad de plástico que uno utiliza, realmente se asombra a nivel de residuos. Y es algo muy interesante de hacer y de comentar y participar con los equipos de trabajo. Realmente hacer una medida de conciencia, cuánto plástico estamos usando a la semana, cuánto desecho, pesémoslo en kilos. Es igual o tiene una comparativa a los desechos de alimentos, por ejemplo. Y esas son un poco las iniciativas que poquito a poco se pueden ir implementando y que no son difíciles de implementar para disminuir este consumo. También generar incentivos con los clientes. Por ejemplo, si traes tu botella, te aplico un 5 o un 10% de descuento. Oiga. Y son cosas que hacemos que la gente pues tenga su botella y no estemos generando más plástico acumulando de un solo uso. ¿Y cómo reaccionan las personas? ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo reaccionan? ¿Cómo lo ven? Al principio la gente se queda como, ¿por qué? Realmente empiezan poquito a poco a entender. Cuando uno les empieza a explicar el por qué, se empieza a generar una conciencia colectiva y la gente empieza como a empezar a replicar el modelo. Bueno, me están regalando el empaque, hoy lo traigo. O bueno, me están apoyando en esto. También hay una cosa importante aquí considerar y es el costo del empaque compostable, que es otro generador de desperdicio altísimo. Y es que también nos podemos acostumbrar a llevar nuestro propio topper, andarlo siempre ahí, o también otra opción que se puede hacer es no cobrar ese empaque. A veces no queremos afectar nuestra economía en los negocios, pero realmente deberíamos dentro de nuestras finanzas contemplar un espacio para empaque compostable y empezar a valorar eso como ese tipo de gastos de impacto de sostenibilidad. Y entre mayor se consuma, más bajan los precios. Entonces sí hay una reacción tanto de uno aprendiendo a consumirlo y cómo reaccionamos ante eso, y la otra parte es cómo el cliente lo va tomando. Realmente si no hay opción de usar plástico, la gente no lo usa, y eso es un poquito lo que tenemos que empezar a generar, no dar la opción. Si damos la opción desechable y mala y barata, la gente va a ir a eso. Entonces lo ideal es no comprar o no utilizar. Excelente, excelente, Amelia, excelente. Santa Tere, cafetería y venta de productos a granel. Es un lugar de resistencia, dice.
un retorno a modos de consumo sostenibles ambiental y socialmente. Abogamos por un estilo de vida distinto, donde conocemos de dónde vienen los productos y cómo fueron hechos. Es un modo de consumo sin generar desechos, comprando solo lo necesario y sin empaques plásticos. Mónica Mendoza nos cuenta. Ya venimos de Nosara. ¿A dónde está Mónica Mendoza y su emprendimiento? Adelante. Estás en mute. ¿Aló? Está silenciada, Mónica. Mónica está silenciada. A ver. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Mónica, adelante. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. ¿De dónde está ese emprendimiento? Mónica, cuéntenos. Estamos en Barrio Escalante, en la calle principal de Barrio Escalante, que es la 33, es donde es la calle de la Luz. Todo nació en realidad con un sueño, y pues inclusive el sueño era hacer un mercadito 100% local y cero plástico de un solo uso. El 100% local se ha tratado de luchar mucho, pero es imposible porque pues hay muchos productos que no se consiguen en Costa Rica y que son traídos de pues, sus países de origen. Sin embargo, se busca que no vengan en plástico, que vengan en empaque de vidrio, o la otra opción que tenemos, no sé, atrás digamos mío se ve, tenemos todo lo que son los frascos de vidrio, ajá, donde las personas pueden traer también sus propios frascos o inclusive de plástico, pero son plásticos que no son plásticos de un solo uso, o si no acá se les empaca en papel. La diferencia del consumo es grandísima. Al no existir el plástico que vamos a botar en 5 minutos o muchas veces menos, estamos ayudando y haciendo un aporte muy grande. Ahora escuchando a Amelia con lo que está hablando del hotel, yo tuve un hotelito pequeñito de 12 habitaciones que era chao plástico desechable certificado por Mar Viva en Colombia. Y solo en un mes un hotel de 12 habitaciones, evitando el plástico en solo uso, estamos no consumiendo, un ejemplo, con yogur, 720 frascos de yogur menos que iban a llegar al mar en algún momento. Entonces, teniendo uno como los números y empezar como con la conciencia es donde podemos empezar a hacer el cambio. A veces uno se vuelve un poco como, no sé, como cansado con la gente porque sí tenemos tal vez esos números en la cabeza y sabemos que estamos produciendo o estamos consumiendo demasiado plástico. Entonces en Santa Tere la gente sí ha empezado a llegar con sus botellas, con sus frascos. Lastimosamente yo siento que todavía es muy poca. A la gente le encanta, se enamora del concepto, le gusta muchísimo, pero todavía como que no ha podido hacer ese clic. Entonces, igual nosotros les empacamos en papel, pero lo ideal es que ni siquiera existiera ese papel que en 5 minutos va a llegar a la casa, igual lo van a botar porque lo van a empacar en frascos en la casa. Entonces, es como hacer un cambio de lo que estamos acostumbrados, y yo creo que es volver a los abuelos y a los bisabuelos y a las generaciones pasadas, lejanas, que en realidad vivían bien sin hacer tanto desecho y tanto desperdicio. Creo que ahí es donde está como, es desaprender un poco lo que nacimos muchos de nosotros ya con el consumo del plástico del día a día. Y no es tan difícil, y en realidad al final creo que uno se siente más contento. Algo que tú estás preguntando, que cómo lo ve la gente, a la gente le encanta, a la gente le gusta muchísimo. Esto obviamente no nos lo inventamos nosotros, el granel más bien es lo más antiguo que hay. Así es. Sin embargo, mucha gente se sorprende de verlo acá, le gusta muchísimo, pero hay algo también que quiero decir que me parece como un punto para mencionar. En Escalante hay mucho turismo, hay muchos Airbnbs, hay muchos hoteles, y nuestra clientela más grande que nos trae frascos y que viene a comprar son los extranjeros. Y eso me da tristeza porque pienso que no debería ser así. Creo que también acá en Costa Rica, bueno, yo llevo 20 años acá, ya soy tica y amo Costa Rica como mi país. Creo que deberíamos también, más bien nosotros, preocuparnos más por cuidar Costa Rica y, bueno, obviamente el planeta. Esa parte sí siento que son más los extranjeros acá, por lo menos en Santa Tere, los que vienen con sus frasquitos y quieren refiliar, digamos, el producto sin estar buscando, pues, comprar con plástico. Y además uno está comprando, cuando compra granel,
uno compra solo lo que necesita, no compra lo que decidieron empacar. Otra cosa es que es mucho más económico, no estamos comprando el plástico, no estamos comprando el sticker, el diseño que viene en todo esto, simplemente estamos comprando el producto. Hay cosas que salen 4 veces, 5 veces más económicas que cuando uno lo compra ya empacado. La diferencia es bastante grande. Y la otra parte es que está comprando uno, si va a hacer un espagueti, uno está comprando la receta que uno decidió hacer, la cantidad que uno decidió hacer, y no está dejando un remanente en la cocina que a veces hasta mucha gente después de un tiempo ya siente que no está, pues, o sea, o lo bota o le toca volver a comprar otro poco más para poder volver a tener la cantidad que necesita para la receta. Entonces siento que es como un ganar por todos lados, es más bonito, es más económico, y para mí la parte más importante es que no estamos haciendo esa huella tan terrible, estar comprando empaque y empaque todos los días para botarlo como en 5 minutos, es que es impresionante. Bueno, has hecho un resumen lindísimo, Mónica, qué bonito y qué bueno. Entonces, da la dirección exacta que ya me la están preguntando. Ok, es Barrio Escalante, es en la calle 33, avenida 1A, estamos contigo a Intensa. Ah, ok, hasta yo me ubiqué rápidamente. Bueno, para la gente interesada, y vamos con Bobo, productos ecológicos hechos de cera de abeja. Laura Artavia Quiroz es productora de telas con cera de abeja para sustituir el plástico y envolver los alimentos. Dice, producimos un envoltorio para conservar y proteger las frutas, verduras y hortalizas en refrigeración. Está hecho de tela de algodón impregnada de cera de abeja y sustituye al plástico de un solo uso. ¡Qué maravilla! Laura, adelante, bienvenida. Gracias, doña Amelia, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Como usted comentaba, pues nuestro producto es el perfecto sustituto del plástico de un solo uso. En nuestras cocinas, pues siempre se ha acostumbrado a tapar, digamos, las frutas, la manzana, la sandía, la piña con el plástico, ¿verdad? Y simplemente cada vez de repente que voy a tomar un trozo de esa fruta, agarro y tiro el plástico y tengo que volver a empacarlo. La cebolla, el culantro, todo ese tipo de productos pues estaba generando el plástico demasiada basura, ¿verdad? Porque pocas veces lo podemos volver a reutilizar. Es ahí como nace la idea de Bobo y los envoltorios reutilizables. Es una tela de algodón, aquí lo pueden ver, está impregnada efectivamente con cera de abeja, resina de pino, aceite de jojoba. Todos esos son componentes totalmente naturales, y este envoltorio con esos componentes hace que conservemos por más tiempo los alimentos. Entonces, aparte que los protege, los conserva. Nosotros, alrededor del mundo tenemos gran problemática en lo que es el desperdicio de alimentos. Mucha gente compra sus frutas, sus verduras, no le alcanzó a utilizarlas, rapidito se les puso malas, lo tiramos, y es un gran contaminante, tanto contamina el plástico como contamina el desperdicio de alimentos. Entonces, este envoltorio viene a solucionar pues esos dos problemas. El envoltorio es reutilizable, uno lo enjuaga, lo deja secando y lo puede seguir usando mínimo unos 6 meses. De 6 meses hasta más, va a depender mucho de todos los cuidados que podamos darle a ese envoltorio. Entonces, ¿Cómo llegaron a ese envoltorio? ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, esta historia comenzó pues hace como unos 6 años. En realidad, yo comencé a emprender más bien como en el 2015, con algo totalmente diferente a esto. Yo empecé haciendo candelas. Las candelas están hechas de parafina, que es un derivado de petróleo que contamina mucho. Comencé a buscar materiales más amigables con el ambiente porque no quería pues seguir en esta onda de contaminación, y fue donde conocí pues la cera de abeja. Ahí empecé con las candelas, vi las propiedades que tenía, y en una de estas ferias que yo asistía con mis candelas, muchas personas extranjeras comenzaron a comentarme que en diferentes países habían visto un envoltorio que sustituía el plástico y que estaba hecho a base de cera de abeja. Entonces ahí empieza pues la tarea más o menos en el 2017 de empezar a investigar, de ver de qué se trataba. Mi formación no es en química, entonces esto fue casi que una prueba y error en cuanto a sí conocía todos los componentes del envoltorio, pero comencé como a tropicalizarlo y hacer las pruebas para poder ofrecerlo en el país, porque básicamente no había forma casi de conseguirlo en ese tiempo. Entonces todo esto fue como ha sido un trabajo muy duro, puesto que ahorita hay mucho auge de verdad en que la gente está se concientiza más del problema de la contaminación.
Sin embargo, ha sido todo un proceso, ¿verdad? De que la gente comience a conocer el producto, de que sepa que hay alternativas, porque ahorita la gente quiere hacer el cambio, pero de repente no hay suficiente difusión de todas las alternativas que tienen para ir sustituyendo poco a poco todos esos productos contaminantes. Entonces, así fue como llegamos pues ahora a nuestros envoltorios a tener diversidad de tamaños para que las personas puedan adecuarlos a sus usos. ¿Dónde se encuentra eso, Laura? Yo los produzco en San Blas de Cartago, hacemos envíos a todo el país, también tenemos en algunas tiendas, de hecho en la tienda de Mónica, Santa Tere, ahí los tenemos también nuestros envoltorios, los ofrecemos en Feria Verde, Aranjuez, que ahí también pueden encontrar muchas opciones de sustitutos para productos contaminantes. Y bueno, a nuestro WhatsApp al 8357-7100, ahí los podemos atender con todo gusto. Dame un minuto porque ahorita me comienzan a llamar a mí o ponerme el mensaje y tengo que aprenderme el número. 8357 7100. Qué bien. Mira, y duran tanto tiempo, no hay que tener ningún cuidado especial ni nada. O sea, ahí están, uno los usa y quedan así igual, los va ubicando uno sobre otro. Sí, digamos, usted lo usa, digamos, lo pone encima de la fruta, la verdura, lo enjuaga, lo deja secando, puede ser encima de los trastes, en sombra, y ahí lo sigue utilizando, lo puede guardar en el mismo empaque, si no lo está usando en ese momento. Entonces es muy versátil. Únicamente tenemos que tener cuidado de no usar productos calientes por el tema de la cera y en carnes crudas, en frutas, verduras. Es más, hasta el mismo envoltorio le sirve para empacar meriendas. Puede hacer, el envoltorio se pega entre él mismo, entonces puede hacer uno su bolsita. Igual nosotros tenemos bolsitas de la misma tela, de la misma envoltorio, ¿verdad? Impregnado con cera. Entonces, sí hay muchas posibilidades de usar. Tapar recipientes también es algo que es un uso que se le puede dar, que a veces se pierde tapas, y cuando o en los Pyrex, que se utiliza mucho el aluminio o el plástico, el envoltorio le va a servir perfectamente para tapar ese recipiente y lo puede seguir usando, ¿verdad? No es que lo vamos a botar. Y ahí comentarle también que estamos trabajando pues en la opción de que el envoltorio se pueda estar recargando, para así darle el máximo uso. ¿Qué es cómo recargando cómo? Digamos, nosotros estamos trabajando con unas laminitas, nuestra fórmula de cera de abeja, la resina de pino y el aceite, lo estamos haciendo unas láminas, y la idea es que la gente que desee puede comprar las laminitas, hay diferentes formas como de hacerlo, pero digamos es con un papel encerado, ponemos el envoltorio, otro papel, las laminitas, y con plancha. Lo que hacemos es que calienta y se vuelve como a recargar el envoltorio. Entonces la idea también es como ir tratando de eliminar, entre más desperdicio eliminemos, pues mejor, ¿verdad? Ve qué interesante es oír a los jóvenes y todo lo que tenemos que aprender. Pero Laura, te ha ido bien con el negocio, la gente que conoce va, lo compra, lo usa, eso es importante. Sí, gracias a Dios, pues sí, ha sido, como le digo, todos hemos pasado por diferentes procesos. Ahora que estaba yendo a la muchacha de Nutrivida, que me identifiqué y me inspiré mucho, porque es cierto todas las cosas que uno ha tenido que pasar para ir haciendo crecer un negocio y todo lo que uno puede llegar a hacer. Entonces, siempre con el compromiso de ofrecer un buen producto, de apoyar también a todas las personas que nosotros tratamos como de dejar productos en tienda también, de que todo el producto llega hasta cualquier parte del rincón del país, que no haya una excusa de no eliminar el plástico, sino que ahí vamos a estar. Excelente. Vea, ahora le voy a dar un minuto a cada persona para que cierre, porque bueno, minuto y medio, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es el futuro y cuál es el mensaje? Para decirlo de la mejor manera, y voy a comenzar con Laura. Laura, ¿cuál es el futuro de tu empresa y cuál es el mensaje para quienes estamos compartiendo con vos esta mañana? Gracias. Pues el futuro de mi empresa, yo espero poder llegar como les indicaba, a cada rincón del país, a que las personas vean mi producto como una buena opción para eliminar el plástico. Los invito a todos, es un proceso, cuando uno ya se hace consciente de todo lo que contamina en el hogar, en su vida, poco a poco va a ir haciendo esos cambios. Que investiguen, que de verdad estamos en un punto donde hay muchos emprendimientos que están ofreciendo muchas alternativas para muchas cosas.
Entonces, que comencemos, que si aún no lo hemos hecho, comencemos a hacer los cambios y sigamos adelante, porque de verdad que si no hacemos algo, ya estamos viviendo las cosas malas por haber contaminado tanto. Entonces, bueno, los invitamos a que conozcan más de nuestros productos, estamos para servirles y pues un placer. Muchas gracias. Aquí a los que me lo están pidiendo, el número 8357-7100, Laura. Bueno. Muchas gracias. Y aquí felicitaciones, dice, qué emprendedoras, doña Amelia, qué emprendedoras, qué emprendedoras. Así es, vean qué programa más lindo, yo me inspiro con ellas. Mónica, Santa Tere. Aló, Mónica. Volvió a cerrar. Hola, otra vez, ¿ya? Ya, sí. Sí, lograr así sea en la escala, pues ojalá lo más grande que podamos, pero por lo menos en nuestro entorno, que sí pueda existir este cambio, poder llegar a la gente y explicarles lo que tal vez aún no tenemos la conciencia o mucha gente no investiga sobre el tema del daño que estamos haciendo con el plástico de un solo uso. Entonces es un poco como, nos volvemos un poco como educadores y esa parte es seguir adelante y en un futuro pues esperamos que venga mucha gente con sus frascos a comprar y que hagan ese cambio y que haya muchos más lugares como Santa Tere en todos lados donde existan muchas opciones como nosotros y no haya como una excusa de no dejar atrás ya esa compra con plástico de un solo uso, que dura, como digo, 5 minutos y después ya va a ir a la basura. Entonces sí es como un sueño lograr esto. Mucha suerte, Mónica, y estoy segura que lo vas a lograr. Amelia Gutiérrez, cuénteme usted, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo se ve usted? ¿Y cuál es el mensaje para las personas? Pues en el futuro me veo siguiendo luchando con esta causa, planeta. Realmente el mensaje es, y lo acaba de decir muy bien doña Mónica, es educación. Creo que los aquí presentes tenemos mucha responsabilidad para cambiar ese futuro y generar cultura, y ahí es donde empieza el verdadero cambio, también con conciencia, ¿verdad? El futuro va a ir en la medida de que todos empecemos a impregnar y empujar esto que estamos tratando de hacer, enseñando mucho que no son modelos imposibles, que no son modelos complejos, que sí se puede hacer el cambio, que hay que investigar, que hay que sacudirse un poco el no querer investigar, y definitivamente viene mucho todo lo que es formación. Y también que se apoyen, que realmente se apoyen en empresas o campañas como Chao Plástico. Me pongo a disposición para comentar y ver cómo se pueden hacer estos cambios, proveedores, la búsqueda de proveedores, cómo ha sido el proceso para el cambio y para realmente ir generando poco a poco conciencia, también desarrollando modelos que se puedan ir trabajando, porque hay algo muy importante a nivel de proveedores grandes. Todos los proveedores empacan porque importan, porque exportan, y eso es una problemática grande que tenemos. Entonces, como bien dijo Mónica, el consumo a granel, todo lo que uno se puede ahorrar para estos empaques, y ahí es donde verdaderamente podemos ir generando el cambio. El futuro en este momento en cuanto a contaminación es ahora, y el cambio es ahora, entonces es un poco ir generando estas acciones lo más pronto posible. Muy bien, muchas gracias y mucho éxito, Amelia, de verdad. Volvemos para cerrar con Alberto Quesada, asesor de incidencia política en contaminación marina de la Fundación Mar Viva. La gente me pregunta, y prefiero que sea él el que les conteste, que hemos usado muchísimo el término plástico de un solo uso. ¿Qué es plástico de un solo uso? ¿Qué es el primero que tenemos que desechar? Para cerrar con eso y tu mensaje, en este momento en que Mar Viva se mete de la mano de Rubén Blades y de todos los que participan en el proyecto Planeta en una nueva campaña. Alberto. Gracias, sí, se quedó un poquito pegada la señal. Bueno, primero agradecerle a las chicas, a Mónica, a Laura y a Amelia
Súper chiva lo que nos compartieron y muy emocionado de ver a tantas personas trabajando desde sus emprendimientos y desde sus negocios y desde su esfera individual en reducir su uso y consumo de plásticos. Este es el mensaje más importante. No es gestionar mejor ese montón de basura plástica que estamos generando, sino es tratar de cerrar la llave en el consumo y en el uso. Es la única forma en la que vamos a poder empezar a disminuir este problema. Plástico de un solo uso es aquel que está destinado a ser desechado después de un uso corto. O sea, su definición es más desde el punto de vista, si se quiere, social o cultural. Plástico de un solo uso, prácticamente el que está en todos los supermercados, el que se utiliza prácticamente en toda la industria alimentaria, el que empaca un producto principal, por ejemplo. O sea, lo principal, como señalaba muy bien Mónica de Santa Tere, lo que se ve atrás en la imagen de ella, ese es el producto principal. El curry, la pimienta, el azúcar, ese tipo de cosas es lo que estamos consumiendo, no el empaque. No el empaque, que lo que ha sido, y como dice muy bien Rubén Blades, ha sido sacrificar un montón de cosas por un poquito de comodidad. Y eso no se justifica, porque no solo estamos afectando el ambiente del futuro, estamos afectando nuestro ambiente actual. Quiero recordar, de 8 a 12 millones de toneladas de desechos plásticos cada año es lo que enviamos a los océanos. Como usted mencionó la vez pasada, en este tiempo que hemos conversado, más o menos 3-4 camiones llenos de basura plástica han llegado a los océanos, lo equivalente. O sea, es que el tiempo apremia. No es que tenemos que empezar a tomar decisiones, es que tenemos que tomarlas. Tenemos que tomarlas. Es muy importante la acción individual que se pueda tomar. Doña Amelia y quienes nos escuchan, la acción individual que podamos hacer en reducir nuestra huella de plástico, pero eso no va a ser suficiente. Eso es un problema estructural. Necesitamos legislación, necesitamos autoridades comprometidas con este tema, que entiendan la magnitud y las diferentes variables de este problema, en aras de poder proponer legislación moderna y adecuada al problema. Insistimos, y necesitamos un compromiso de parte de la industria, de parte de los productores, de los importadores. Definitivamente necesitamos avanzar hacia cambios más estructurales. Es una responsabilidad definitivamente compartida. Gracias. Gracias a Alberto, gracias a Marviva. Gracias a las emprendedoras que nos cuentan, hay que tener sueños, hay que comprometerse con el ambiente, se puede lograr, hay que creer en la inteligencia, en la capacidad de cada emprendedora en este caso, para poder ayudar a cambiar el mundo. Me encanta haberlas tenido en el programa, me encanta haber tenido a Gisela Sánchez con ese nuevo triunfo, de ese logro que tiene que ver con ayudar a los demás también, y eso es importante. Gracias a Rubén Blades por haberse unido a esta campaña. Así que gracias a todos, y yo antes de